Tengan todos un buen momento en el Señor. Les habla el Padre Víctor Julio Quiseno Montes, parroquia La Basílica, La Judea, en el municipio del Santuario. Me da mucho gusto encontrarme de nuevo con ustedes. Evangelio, fuerza de Dios. Durante diferentes programas hemos venido los sacerdotes de la parroquia exponiendo todo el Antiguo Testamento, iniciando con el libro del Génesis. Hoy tengo la introducción con ustedes al Nuevo Testamento. Vamos a invocar la luz del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine. La palabra del Señor, para leerla hay que tener Espíritu Santo. Para meditarla hay que invocar el Espíritu Santo. Para contemplarla y orarla, nunca lograremos contemplar y orar con la palabra del Señor si no invocamos la luz del Espíritu Santo. Como anécdota, hay personas que uno les pone a leer la Biblia y me dicen, leí y no entendí. Siempre les digo, pidan primero la luz del Espíritu Santo. A la Biblia no nos acercamos como nos acercamos a un libro científico. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita para el ser humano. Por eso hay que leerla con espíritu de fe. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quiero hacer un pequeño paralelo, especialmente con el Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento. Enseñábamos, cuando introducíamos el Antiguo Testamento, en primer lugar, decir que nos estamos acercando al estudio de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita, autor principal Dios, autor secundario el hombre o agiógrafo, el ser humano inspirado por Dios. La Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Muchas personas en la historia de la humanidad, al acercarse a la palabra del Señor, encuentran las respuestas fundamentales a su vida. La palabra del Señor nos instruye. La palabra del Señor nos guía, la palabra del Señor nos ilumina. Algunos elementos fuertes del Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo de Israel. Ahora somos todos. Dios nos ilumina y nos guía a todos. Todos los bautizados somos el nuevo pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento estaba el monte Horeb, donde se dieron las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento tenemos el Gólgota,
En el Antiguo Testamento hay un sello, ese sello que son los 10 mandamientos, y en el Nuevo Testamento el sello es la sangre de Cristo. Cuando Jesucristo en la última cena está con sus discípulos, pronuncia: esta es la sangre de la nueva alianza que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. Estoy haciendo este pequeño paralelo para introducir el Nuevo Testamento. Los bloques literarios de la Biblia. Bloques históricos en el Antiguo Testamento, 21 libros, proféticos 18, sapienciales 7, para un total de 46 libros. Los bloques literarios en el Nuevo Testamento. Los libros históricos son 5 y describe la historia de un pueblo con su cultura y sus tradiciones. Proféticos 1, Apocalipsis. San Pablo tiene 13 cartas y hay 7 cartas llamadas católicas y el libro de los Hebreos. Mientras los biblistas se ponen de acuerdo, algunos dicen que es de San Pablo, otros que no, pero sí es un libro muy importante. Por ejemplo, Hebreos 11 habla sobre la fe es garantía de lo que se espera, prueba de las realidades que no se ven. En esta introducción al Nuevo Testamento, quiero tomar lo que nos enseña la misma Biblia cuando introduce el Nuevo Testamento, algunos elementos. Dice que en el oriente del Imperio Romano, los escritos que componen el Nuevo Testamento vieron la luz durante la segunda mitad del siglo I. Estamos hablando después de Cristo. En la parte oriental del Imperio Romano, su contenido se refiere a personas y comunidades cristianas que vivieron en Palestina, Asia Menor, Grecia, incluso la ciudad de Roma. El Imperio Romano estaba regido entonces por el emperador Octavio Augusto. Durante su reinado largo y pacífico, Roma alcanzó el máximo esplendor, dominando toda la cuenca del mar Mediterráneo y disfrutando de paz social y progreso económico. La economía de este tiempo no era muy diferente en los distintos lugares. La agricultura, la ganadería, la pesca, la pequeña industria artesanal y el todavía no muy desarrollado comercio generaban la mayor parte de las riquezas. Sin embargo, los bienes estaban desigualmente repartidos, pues junto a los grandes propietarios y comerciantes se encontraba una amplia base de trabajadores autónomos y otra más extensa, aún de jornaleros cesantes, esclavos y mendigos. La recaudación fiscal estaba basada y bastante bien organizada. Con ella se ponía en marcha toda la maquinaria del Estado, funcionarios, ejércitos. Por ser una economía inestable, cualquier situación extraordinaria, guerra, sequía, malas cosechas, epidemias, entre otras situaciones,
repercutía negativamente sobre los grupos de población más débiles. El helenismo dominaba culturalmente el Imperio Romano, pues la herencia religiosa, filosófica y artística de Grecia había sido asumida por Roma. Palestina también se vio influenciada por esta cultura dominante. Con todo, el monasterio de la región judía se mantuvo mediante la fidelidad a la ley, el culto sinagogal y la referencia al templo, a la ciudad de Jerusalén. A partir de los acontecimientos 70 después de Cristo, la pluralidad religiosa que existía en el judaísmo dio paso a una cierta intolerancia, pues los fariseos se adueñaron de la ortodoxia y marcaron ridículamente las normas del judaísmo. La buena noticia. Todo el Nuevo Testamento puede considerarse como el anuncio de una misma buena noticia en Jesús de Nazaret. En su vida, muerte y resurrección se ha hecho presente el reino de Dios entre los hombres. Jesús proclamó durante su vida terrena el comienzo del reino de Dios. Ustedes pueden leer en Marcos 1, 14, 15, el reino de Dios está cerca, el tiempo se ha cumplido, convertidos y creed en la buena nueva. Pero los primeros predicadores cristianos comprendieron que este reinado se inauguró con la encarnación de Jesucristo y su destino personal en su victoria sobre la muerte. Podemos constatar en 1 Corintios 15, 14. La misma fe adquiere distintos pasajes, distintos ropajes y matices cuando se asimila en las diferentes comunidades cristianas y se transmite en un contexto social concreto. Los evangelios y el libro de los Hechos están centrados en la memoria de Jesús. La carta o cartas de San Pablo son reflexiones teológicas sobre el misterio pascual. Las demás cartas insisten, llamadas católicas, insisten sobre todo en la vida práctica y sus consecuencias morales. Por último tenemos el Apocalipsis, que recoge la teología más genuinamente profética. Toda esta pluralidad enriquece la misma y única fe cristiana. Las diferentes ideas religiosas que aparecen a lo largo del Nuevo Testamento se pueden organizar en torno a tres grandes temas. El primero de ellos es la figura de Jesús de Nazaret. Su muerte provocó la primera reflexión religiosa para tratar de dar una respuesta coherente al grave interrogante que semejante muerte planteaba. El segundo gran tema de la Iglesia, continuadora de la misión de Jesús. Las comunidades cristianas reflexionaron sobre sus dificultades y gozos, tratando de evangelizar y vivir desde compromisos éticos concretos. Finalmente, el tercer gran tema es la referencia permanente al futuro, dimensión escatológica. La plenitud no se encuentra en este mundo, sino que se alcanza en el otro. Por esta razón, se puede esperar confiadamente y se debe orar con insistencia, implorando la nueva del Señor, Apocalipsis 22, 20, para que instaure los cielos nuevos y la tierra nueva, cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir. Todos los escritos del Nuevo Testamento se redactaron en griego, que entonces se hablaba y escribía en las ciudades del imperio y que se denominaba Koiné. En ellos influyó sobre todo la Biblia hebrea, traducida al griego, conocida por Biblia de los 70, que se leía en muchas comunidades judías fuera de Palestina. Pero no todos los escritos cristianos
entraron a formar parte del Nuevo Testamento. Solo 27 de ellos entraron en el canon o lista de libros inspirados y normativos para la Iglesia, que quiero permitirme mencionarles cuáles son esos 27 libros. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, carta a los Romanos, primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera carta a Timoteo y segunda de Timoteo, a Timoteo, carta a Tito, carta a Filemón, a los Hebreos. Las católicas, carta de Santiago, primera carta de San Pedro, segunda de San Pedro, tercera o primera carta de San Juan, segunda carta de San Juan, tercera carta de San Juan, carta de San Judas. A propósito, nuestro patrono en la parroquia es San Judas. Y luego viene el Apocalipsis. Allí tenemos un conjunto de 27 libros que, como les decía al inicio, se dividen en libros históricos, que son 5, todos los evangelios, los 4 evangelistas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, profético 1, libro del Apocalipsis, cartas paulinas 13, cartas católicas 7, escrito de los Hebreos 1, 27 hermosos libros. Este proceso de selección duró varios siglos y los cristianos que se utilizaron, los criterios mejor que se utilizaron son 3. El origen apostólico de la obra, la conformidad con la tradición viva de la Iglesia y la utilización pública y litúrgica del escrito en un número amplio de comunidades. Simplificando mucho, se puede afirmar que los escritos del Nuevo Testamento contienen 2 tipos de tradiciones, unas sobre la vida y predicación de Jesús, otras sobre las situaciones y vivencias de las primeras comunidades. La redacción final integra ambos niveles y los conforma unitariamente. Los diversos escritos pueden agruparse según su género literario, evangelios, hechos, cartas y apocalipsis. Sin embargo, resulta más clara la clasificación cronológica, pues aporta el contexto vivo en donde nació cada obra. Así, en los años de la primera generación cristiana, 30 al 70 después de Cristo, se redactaron las cartas atribuidas directamente a San Pablo. Las Paulinas, Primera Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Filemón, y cristalizan por escrito las tradiciones que algo más tarde darán lugar a los evangelios. Durante la segunda generación, a partir del año 70, se escriben los demás libros del Nuevo Testamento. Son la mayoría porque la desaparición de los apóstoles obliga a conservar fielmente los recuerdos centrales de la fe. Por eso se habla que primero existe esa tradición oral y luego la tradición escrita. Y cuando hablamos de la Iglesia Católica, que es apostólica, es porque obedece a la tradición de los apóstoles. Este fue un pequeño abrebocas sobre el Nuevo Testamento. Podríamos decir entonces que el centro es la persona de Jesús, nadie más. La persona de Jesús.
Llamamos Nuevo Testamento a esa colección de los 27 libros inspirados y tienen como centro a Jesús, Jesús de Nazaret, el anunciado y esperado en el Antiguo Testamento por los reyes, los profetas, los patriarcas, y hecho realidad en el Nuevo Testamento para nuestra salvación. Todo el Nuevo Testamento gira alrededor de esta buena noticia. Jesús de Nazaret, nacido de María, por obra del Espíritu Santo, es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios y hombre verdadero. Ha muerto y resucitado para dar a los hombres una vida nueva y para enseñar el camino que conduce a la verdad de nuestra vida y de nuestro destino, que es la gloria del Padre junto a Cristo Jesús. ¿Cómo nació el Nuevo Testamento? Jesús no escribió nada ni de su vida ni de su doctrina. Tampoco mandó a nadie que escribiera su mensaje. Él solo dijo: vayan y anuncien la buena noticia a todas las gentes, para que todos los pueblos sean mis discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, el Nuevo Testamento fue antes que nada predicado, vivido y celebrado. Solamente en un segundo tiempo, cuando las primeras comunidades vivían y celebraban la fe en Cristo y los testigos oculares de la vida y palabra de Jesús iban desapareciendo, se sintió la necesidad de poner por escrito esa fe y esa predicación de los apóstoles y discípulos. Así que el Nuevo Testamento fue entonces el resultado de la fe y predicación de las primeras comunidades cristianas. Les agradezco mucho a todos la atención prestada. Me despido con la bendición. Recordemos amar mucho la palabra del Señor. Mañana tenemos la misión en la vereda San Matías. Humanamente y con la luz del Espíritu Santo la hemos preparado de la mejor manera. Gracias, queridas familias. Recuerden hagamos ese esfuerzo, estar en las casas para la visita de los misioneros. El sacerdote estará visitando, especialmente donde hay enfermos. Estaremos en las horas de la mañana, visitando los hogares, visitando la escuela y el postprimaria. En la tarde, a partir de las 2, confesiones, la Eucaristía a las 3, hora santa a las 4, conferencias a las 5, conferencias para niños, jóvenes y adultos, acto cultural a las 6, cena a las 7, 8 de la noche, fin de la misión. Oremos por los misioneros, oremos por los sacerdotes, oremos por los del seminario menor, que estaremos allí, algunos de ellos. Oremos por los niños de la escuela y de postprimaria que van a recibir este mensaje, por cada uno de los hogares. Recuerden lo que dice el Señor: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Estemos en los hogares para que recibamos esa significativa y grande bendición. Misión en San Matías con el lema: misioneros como Cristo. Termino con los santos que celebramos hoy, los abuelitos de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen María. Una antigua tradición que inicia del siglo II atribuye los nombres de San Joaquín y Santa Ana a los padres de la Santísima Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la Iglesia Oriental en el siglo VI y pasó a la Occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín, el más reciente, son considerados como los patrones de los abuelos, patronos de los abuelos. El domingo
entre comillas, leí un texto para celebrar ese Día de los Abuelos. La Iglesia Diocesana lo pone el domingo pasado, pero en realidad es hoy, San Joaquín y Santa Ana. Y algunos me pidieron el texto para quienes están interesados en leer el texto, tener el texto en sus hogares, que fue predicado en la homilía del domingo en la misa de 5:30. Basta que entren a Google y busquen el día que me volví invisible. Hoy San Joaquín y Santa Ana, bendiciones para los abuelitos, para las abuelitas. El Señor les bendiga siempre y les acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olviden, mañana a partir de las 10 estaremos en la vereda San Matías hasta las 8 de la noche. Que Dios los bendiga siempre.